Jamendo.com. Jamendo.com. Això és molt xulo, això. Sí. Ostres, és molt curiós, a més, no? I com se... Jamendo.com. Els hi mola aquest, eh? Hemos ido a las dos, esa y esta mejor. Jamendo.com. Jamendo.com. Què és aquesta molècula, aquesta substància? Aquesta molècula. Que aquesta pols blanca és la que es troba dintre dels banyats, per això s'absorbe. Llavors, l'explicació científica de tot això és que en el cas del polèclat de sodi, la seva cadena principal té grups de carboxilat de sodi. Jamendo.com. I per tant, bueno, un dels dos que tira aigua con l'aigua. És que molt lentament és que està apareixent. Ves movent-te per tot el bolquer perquè absorbeixi, no només al mig. ¡Que puede explotar! Sí, buga. Mira com absorbeix això. Que ni cabe. Ya está. Si te acercas y lo huele a limón. Comprado en el colchón. Vale, y ahora veréis lo que pasa. Claro. Sigue moviendo. Pero tú el moviendo. Al final del todo se crearán unos cristales. Y por eso Que tarda bastante, porque la aspirina se va deshaciendo y va haciendo reacción con él. Porque ahora aceite. Aquí hemos puesto el ácido y aquí hemos puesto la base, ¿vale? Aquí tenemos diferentes indicadores. Este se llama indicador universal. El azul, color azul cielo. Ahora mi amigo Max lo hará colocando estos aquí. Sí, universal, que puede ser amarillo o rojo. Y ves, ¿no? Que cuando está El líquido al estar en contacto sale amarillo. Este se llama indicador universal. Este es la proteína y este se llama beta-hidrogenasa. estamos. com podem observar, vale? Gràcies aquí, bueno, hi ha aquesta màquina que és el que fa és escalfar i dins el pot hem ficat aigua. Jamendo.com. Lo que hace es que la letra se quede grabada, ¿vale? Ah, ok. ¿Y qué diferencia hay? Pues que es diferente. Ah, están viendo tus fotos que están viendo todo el circuito, porque ahora... Pásame. Aquí lo que pasa es que esto se evapora y el agua se quedará congelada y se convertirá en hielo. El vapor no quema, ¿verdad? No, el vapor por hacer así con la mano. Apuesto que somos las únicas. Hoy se ve ahí un poquito de hielo ahí todo guapo. Una especie de slime, conocéis lo que es, ¿no? Bueno, una especie de masa así. Y esto realmente lo que es el poliestireno, pero sin expandir. Se queda esto, que es, como se dice, tiene una textura de slime, pero realmente cuando pase un rato se va a acabar secando. Y la curiosidad es que tanto esto como lo que hemos al principio, ¿tú qué piensas? ¿Y tú? Pan con acetona, el gas que tiene el poliespan dentro sale, entonces va perdiendo su densidad y se va quedando más y más pequeño.
jamendo.com.